Vamos al cuestionario. La herramienta de cuestionario que tiene PEDCO presenta o propone actividades de contestación. Y acá sí ellos tienen que contestar determinadas preguntas, determinadas consignas de forma individual. Esas preguntas van desde completar en formato párrafo, párrafo corto, párrafo más largo, preguntas de sí o no, de verdadero o falso, de multiple choice, diferentes tipos de preguntas que se colocan en un solo formulario y que los estudiantes entran individualmente para contestar. Si lo proponemos a grupos grandes, lo que hay que tener en cuenta es la cantidad y el tipo de preguntas, lo mismo que teníamos en cuenta en el recurso anterior con el tema de la evaluación, porque recordemos, el docente también tiene que leer en pantalla. Y las características y el formato del cuestionario se difunden antes. Es decir, se le da al estudiante un instructivo de cómo completar, no las consignas, pero generalmente se hace un ensayo antes o, eso en la presencialidad, o se sube un instructivo que tiene que ver, que le explica para que el estudiante esté más tranquilo, sobre todo si el cuestionario se desarrolla, por ejemplo, en 3 horas, que no esté tan nervioso a la hora de ponerse a contestar y los nervios sean solamente que tengan que ver con sus competencias digitales y no con lo que sabe o no sabe con respecto a la asignatura. Porque el cuestionario se puede hacer, y esto tiene que ver con la duración, lo define el docente y se puede hacer en 3 horas, que sería el vivo, el estudiante se abre el cuestionario, ve las consignas, contesta, tienen 3 horas para subir el archivo, o, por ejemplo, lo que se llama parcial domiciliario y que también se usa el tema del cuestionario o la tarea, que puede durar, no sé, le dan un fin de semana, una semana, 3 días. La devolución es individual y también es parecida a la tarea, se puede devolver en formato archivo o con comentarios y lo posterior a esta evaluación es plantear un recuperatorio o la reformulación de algunas preguntas. Se le puede indicar tal pregunta, reformúlela y entréguela, no por ahí en cuestionarios, pero sí la puede entregar en forma escrita, ¿sí? Esto de la continuidad y el recorrido. También podemos utilizar como propuesta de evaluación una videoconferencia. ¿En qué sentido la videoconferencia? La actividad que se propone es la exposición individual. Esto está recomendado para grupos chicos, ¿sí? Porque lo que se plantea es que en una videoconferencia el que hable no sea el docente, sino que el que hable sean los estudiantes exponiendo determinado tema durante X tiempo, minutos, definidos previamente por el docente, ¿sí? Por eso, las consignas del tema y las características de la exposición las tienen que difundir antes, las tienen que saber antes los estudiantes para poder preparar esas exposiciones. En cuanto a la dinámica de intervención del docente, el docente va a tener un rol facilitador, ¿no? De limitar las intervenciones u ordenar las intervenciones, no comentar sobre, sino dejar que el estudiante hable y luego quizás hacer un cierre. Es el gestor de esas intervenciones al ordenar las exposiciones. La devolución se puede hacer en el mismo momento, lo que pasa que siempre tiene que ver el tiempo de duración que tengamos en esa videoconferencia, pero por eso se recomienda que si bien haya un cierre, unas conclusiones, apenas cierra la videoconferencia, el docente puede ir llevando el registro y hacer una devolución un poco más amplia y profunda, que sea individual y por escrito, y eso va por mensajería interna de la plataforma, ¿sí? Y también lo sucedido en esa videoconferencia puede utilizarse como base para un trabajo escrito, como base para un trabajo escrito final, si ustedes tienen pensado un trabajo escrito final o, digamos, en otra instancia del cursado. También está
la herramienta que se llama el glosario. Y la actividad que se propone a través del glosario es la de completar conceptos o ítems, ¿sí?, a ese glosario. Nosotros usamos un glosario en el aula de capacitación donde yo subo los tutoriales rápidos, pero en este caso se trata que el estudiante, además de completar el concepto construido en base a la propuesta de la asignatura, a la lectura bibliográfica, argumente el porqué de haber puesto tal término, haber elegido tal término, haber utilizado tal autor y no otro. Digamos, se completa el ítem, pero se pone la explicación, el estudiante coloca la explicación de las razones por las cuales hizo tal cosa y no otra, ¿sí? Se puede usar con grupos chicos y con grupos grandes, y las consignas y las características de la actividad también se difunden por separado, no están integradas en el glosario. ¿Cuál es la dinámica de la intervención del docente? Otra vez, es orientadora, ¿sí? No participa, el docente no completa los conceptos, entradas del glosario. Lo que sí puede hacer es, por fuera del glosario e individualmente, comentar, decir, bueno, a ver, me parece, hablar para ver si se queda, en algunos casos, si no está del todo claro y demás, hablar con el estudiante para que reformule, ¿sí? Por eso la devolución es individual y se hace por mensajería interna. Y a posterior de la propuesta de esa actividad, lo que podemos hacer es que cada entrada se pueda someter a la opinión del resto de los estudiantes, armar como un foro, por ejemplo, en donde los estudiantes, no sé, elijan o digan, bueno, yo elegí para comentar la entrada del concepto de hegemonía, por ejemplo. Y entonces ahí explica por qué está de acuerdo o por qué no estar de acuerdo con lo que hizo el otro estudiante. Suelen ser, estos tipos de actividades suelen ser muy ricas por los debates. Ahora, en un principio cuesta mucho que los estudiantes participen, igual que en los foros. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a exponer ante otro el trabajo y exponerlo a la crítica. Crítica en el sentido del análisis argumentativo, ¿no? Entonces no estamos acostumbrados a eso, así que cuesta bastante. A veces las críticas que realizan los otros estudiantes se toman como ataques muchas veces. Ahí tiene que estar la mano del profesor, la intervención del profesor, para que eso se lleve, que no se vaya para ese lado, para que se tome como un ataque o se tome en forma personal, sino que se entre en una dinámica de análisis argumentativo, de propuesta de análisis de lo que cada uno dice, de saber que uno puede estar equivocado en determinada cosa y poder cambiarlo, y eso entra también dentro de lo que es el aprendizaje, de entender que hay distintas perspectivas. También las lecturas que nosotros hacemos de los textos o que los estudiantes hacen de los textos deben tener distintas perspectivas. Y eso es exponer. Eso se puede lograr a través de la propuesta del glosario. En cuanto al registro y la acreditación de las actividades de evaluación que proponemos a los estudiantes, en educación mediada por tecnología siempre está el elemento que es la personalización de la educación, que tienen que ver con diferentes herramientas de informes de actividades que la plataforma nos brinda para hacer un seguimiento personalizado de las actividades que nuestros estudiantes realizan en la plataforma. Tenemos dos tipos de informes. Uno que tiene que ver con el módulo de informes de registros del aula, que son de tipo global, y otros que tiene que ver con los informes individuales de los estudiantes, al que ustedes acceden a través de
el recurso participantes, donde ahí les dicen los estudiantes cuándo entraron por última vez, pueden ver también qué entradas en los foros tuvieron, digamos, hay distintos elementos de este registro que quizás nos sirva para complementar a los registros que nosotros llevamos en las distintas actividades. En cuanto a la acreditación formal de los estudiantes que se va a producir a partir de estos registros y a partir de las evaluaciones que hagamos, en principio, por las reglamentaciones que nosotros vimos en las normativas que nosotros vimos en el módulo de presentación, todo lo que se realiza en PEDCO está cubierto por la normativa vigente. Es decir, que es reconocido formalmente como parte del proceso de acreditación de los estudiantes para que luego aprueben o desaprueben la asignatura. Y la forma y la característica en que ustedes van a presentar esos registros, ya sea al departamento de alumnos o en los departamentos académicos, eso lo va a establecer la Secretaría Académica y los distintos departamentos académicos, el de psicología, el de política y el de didáctica, y seguramente les van a informar a ustedes la manera en que se van a presentar tanto los programas como estos planes de actividades, evaluación y acreditación. Bueno, cerramos este módulo aquí. Mañana comenzamos las clases virtualmente, así que seguiremos con diferentes actividades de capacitación, pero fundamentalmente con acciones de acompañamiento a todas sus asignaturas. Muchas gracias.